Que Dios le bendiga. Hoy, una vez más, me dispongo a entregar alguna reflexión de la palabra del Señor para todos ustedes y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes les invito a que juntos podamos orar a Dios pidiendo esa sabiduría que viene desde el cielo. Eterno Dios y buen Padre, justo en esta hora, ante tu presencia, estoy golpeando las puertas de la misericordia una vez más, Señor, como hijo tuyo, como hijos tuyos. Señor, reconociendo al instante nuestra relación contigo, pero al mismo tiempo nuestra falta, nuestra debilidad, nuestro pecado, Señor, el cual no podemos esconder. Tampoco lo queremos esconder, sino que con vergüenza venimos a ti, pidiendo que la gracia tuya nos perdone una vez más, nos permita, Señor, estar en paz contigo, en comunión y en armonía entre nosotros los hermanos. Para la gloria tuya te lo ruego. Dame gracia para hablar de tu palabra, Señor, y que sea de bendición para todos nosotros. Te lo ruego por tu Hijo amado Jesús, el Señor. Amén. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 10, versículo número 26. Versículo 28, en el nombre del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Decir en estos tiempos que estamos viviendo que se han levantado muchos precursores del Evangelio de Jesucristo, de alguna forma queriendo imponer un mensaje de amor frente a los avatares de la vida y a los conflictos que las sociedades hoy día se enfrentan, principalmente las epidemias y las enfermedades que hoy día están siendo de alguna manera el foco de atención de todos los seres humanos en esta sociedad. Y algunos han dicho, este es el momento de hablar con más amor, este es el momento de hablar con más misericordia, este es el momento de actuar mostrando lo mejor del Evangelio para que los incrédulos finalmente crean, se arrepientan y se salven. En realidad es un pensamiento agradable, es un pensamiento hermoso. Sin embargo, en este versículo, si nosotros vamos al contexto de la palabra del Señor, es Jesús mismo que les está dando instrucciones a los apóstoles. Estos eran 12 hombres, 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, y Él los envía con autoridad, dice la palabra del Señor, para sanar enfermos, para hacer milagros, para levantar los muertos y para pregonar el Evangelio de salvación. Y los envía a todas las ciudades y provincias de Israel, y a excepción de las ciudades de los samaritanos, ya que este era un mensaje que iba de profundidad y en profundidad a el pueblo del Señor. Luego más tarde también nosotros nos vamos a encontrar que Jesús, ya estando habiendo resucitado, les da nuevas instrucciones a sus discípulos y les dice: haced discípulos a toda criatura. Y también les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, luego el Evangelio se expande no solo al mundo, a la nación de Israel, sino que también a todo el mundo, y es así como el anuncio de la paz y el anuncio del Evangelio llegó a nuestros corazones. Es probable que el mensaje que recibieron nuestros padres y nuestros antepasados para que creyesen pudo haber sido ese mensaje de amor que algunos promueven hoy en día. En realidad, hablar de Dios nunca va a ser hablar de odio, sino que siempre va a ser hablar de amor, porque Jesús dijo: yo no he venido a condenar,
Más bien yo he venido a salvar lo que se había perdido. Ya la sociedad entera está perdida. Por lo tanto, hablar de condenación frente a la condenación ya es probablemente una exageración, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Y no es finalmente el propósito por el cual Jesús vino. Jesús vino a salvar al mundo. Esta es la buena noticia, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Por eso, fundamental en estos tiempos que también la palabra del Señor nosotros la podamos entender de esa manera. Pero Jesús les advierte a sus discípulos también y les dice que habrían persecuciones, que tendrían que serían amenazados, que llegaría el momento en el cual ellos tendrían que entregar hasta sus propias vidas. Porque nosotros tenemos que entender que siempre la palabra del Señor tiene un momento presente, tiene un momento presente para los que están viviendo ese proceso, pero también tiene una palabra futura, una palabra escatológica que se llama, y que tiene que ver con los futuros, con los próximos tiempos que tendrían que vivir los creyentes hasta este tiempo. Por tal motivo es sin duda fundamental que nosotros también entendamos eso. Yo me he preguntado, y muchos se habrán preguntado, ¿cuál fue la palabra que recibió Zaqueo? Dice la palabra que cuando Jesús estuvo en su casa, Zaqueo, puesto en pie, hace una declaración pública: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. Y uno se pregunta, ¿cuál fue el mensaje? ¿De qué le habrá hablado el Señor? ¿Sabe? Toda la palabra de Dios es útil, dice la Escritura. Toda palabra es útil. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos siempre a encontrarnos que está presente nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si es hablar de Jesucristo, es hablar de la vida, es hablar de la salvación y es hablar del propósito eterno que tiene Dios para con el hombre, que el hombre pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Y frente a este versículo que nosotros hemos leído en esta tarde, dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El mensaje del Evangelio hay que proclamarlo. El mensaje del Evangelio es una verdad absoluta que no es para esconderla. Y si de alguna manera los discípulos en la intimidad con Jesús pudieron recibir estas enseñanzas, lo correcto era que esto se proclamara, se publicara y se anunciara. La buena noticia: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y no temáis, por otro lado, dice la palabra del Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed. Temed podríamos darle un significado de reverencia, pero también temed le damos esa definición de miedo, de pavor frente a lo desconocido. Hay muchos seres humanos que han temido a los hombres y les han reverenciado. Por eso que Dios dice, el Señor enseñándole dice: y no temáis. Por otro lado, la palabra del Señor dice: y no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te inclinarás a ellos, dice la palabra en el mandamiento que Dios le entrega a su pueblo. Hay un solo mandamiento que nosotros debemos de obedecer frente a esta realidad, y es que nosotros no debemos de temer a nadie, no debemos de reverenciar a nadie, solo al que tiene potestad, solo al que tiene poder, solo al que tiene la autoridad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Llegará el día, llegará la hora en que todos los muertos serán levantados, grandes y pequeños. El mar entregará también a sus muertos, y todos frente al gran trono blanco serán juzgados. Los libros serán abiertos
y ahí se leerán las obras de cada uno. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo maravilloso de todo esto, lo lamentable que va a ser para aquellos muertos que no aceptaron al Señor, que no aprovecharon esa vida que Dios les regaló para que le conociesen a Él, serán juzgados. Y si no aparecen inscritos en ese libro de la vida, serán echados al lago de fuego. Pero la oportunidad es para nosotros hoy día. A lo mejor en el libro de las obras hay muchas cosas escritas que no son buenas. Pero yo le quiero decir algo. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda borrar y no pueda limpiar. Y si hoy día hay alguno que quiera recibir al Señor, si hay alguno que ha ensuciado sus vestiduras, la sangre de Cristo tiene poder para guardar su corazón y librarle de todo mal. No temamos a los que pueden matar el cuerpo. Las amenazas externas, las enfermedades. Tenemos que entender y ser maduros para comprender que nosotros trabajamos por lo espiritual y por aquellas cosas que permanecen, y eso es Cristo el Señor. Los que recibimos a Jesús, los que creemos, los que nos arrepentimos y nos convertimos, como dice la palabra del Señor, seremos santificados, dice el escrito bíblico. Seremos bienaventurados. Seremos sacerdotes para Dios, dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos en el día de hoy. Usted dirá, no hay de qué reír, no hay de qué gozar. Reír quizás, pero al meditar en las maravillas del Señor nos podemos gozar y nos podemos alegrar. Deseo de todo corazón que Dios le bendiga y esta palabra sea un motivo para animarnos, para levantarnos, para mirar las cosas de Dios con temor y temblor. Dios les bendiga.